Yo sin bailar, viví de bailar. Sin cantar, viví de cantar. Sin actuar, viví de actuar. Y confunden, dicen, es que son soberbios porque dicen que son exitosos. ¿Y por qué no lo voy a decir si sí lo soy? Porque la gente me dice oportunista. Porque tengo una visión de ver lo que muchos no ven. Entonces, siempre busqué ser auténtico. Y llamaba la atención. Yo nunca esperé oportunidades, yo las generé, yo las busqué. ¿Cómo terminas tú en Garibaldi? Yo siempre lo decreté, yo quería estar en un grupo, yo quería estar, y te digo que empecé como modelo. Y llevo 40 años de carrera y no ha habido una sola cosa de las que han dicho de mí, que han demostrado. Me han acusado de tener nexos con grupos religiosos, con narcotraficantes. Te metes en la política. Como que ¿por qué se te ocurrió meterte a ser diputado? Estuvimos de indocumentados en Estados Unidos una temporada, hasta que después de 3 años de estar ahí como indocumentados, nos agarra la migra cuando yo tenía 6, 7 años. ¿Cómo experimenta un niño que lo deporten con sus padres y de regreso a su país? Son experiencias que te digo que poca gente sabe. Para mí, el entrar al medio artístico era como decir, me gustaría ser astronauta y llegar a la luna. ¿Cómo consigues tú el amor esa primera vez con Bárbara Mori? Nunca hubo amor realmente. Me dejó plantado 2 veces. ¿Y cómo enamoraste a Isabela Camilo? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Yo primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner. Tú sabes que el propósito de este podcast es que te inspires escuchando el testimonio de mi invitado y digas, si esa persona pudo, yo también. Estamos en México, cosa que me tiene sumamente orgulloso. Yo tengo una persona muy querida para mí, muy especial para mí, porque cuando se trata de la reinvención, este caballero es un genio en la materia. Porque ¿cuántas veces tú te has sentido atrapado en un rol que has asumido en la vida y piensas que no puedes hacer más nada porque es lo que te tiene encajonado? Pues no, tú puedes romper esos paradigmas. Estoy hablando con una persona que es cantante, actor, productor, empresario, político y más recientemente podcaster. Igual, miren todo este abanico de roles que él ha construido para su vida. ¿Por qué? Porque no ha querido quedarse encasillado. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho con muchísimo éxito. Y estoy hablando de una de las figuras del entretenimiento más reconocidas en todo México, integrante del mítico grupo Garibaldi. Y estoy hablando con mi querido amigo Sergio Mello. ¡Ole! Querido amigo, gracias por la generosidad de tus palabras, por esa presentación tan emotiva. De verdad, muchas gracias. Bienvenido a México. Esta es tu casa. Un honor tenerte acá con nosotros. Me fascina porque aparte de todo, ahora no solamente es papá, también es abuelo, que vamos a hablar de cómo uno asume ese rol de abuelo, que es más fácil ser papá, ser abuelo, cosas maravillosas que te han pasado en la vida, Sergio. Y yo creo que la gente a lo mejor te conoce a ti por tu vida artística, mas no conoce bien tu historia de cómo comenzaste tú, cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida en México, tu niñez y cómo entras tú y desembocas en el mundo del espectáculo. Sí, fíjate que pocas personas obviamente conocen de esa parte, porque pues cuando hablan de Sergio Mayer a partir de Garibaldi, podríamos decir que es cuando empiezan a conocer de mí, pero pues sí, yo lo escribí, yo tengo un libro que se llama Entre el infierno y el éxito, donde escribo pues toda mi historia, todas mis vivencias, un libro que afortunadamente ha tenido tanto éxito que incluso ya está en Amazon en audiolibro. Felicidades. Y platico eso, lo difícil y lo complicado que fue para mí el poder entrar al medio artístico, porque yo venía de una familia de escasos recursos, de la alcaldía Iztapalapa, que es una de las alcaldías pues más
más complejas, no solamente en el país, sino en la Ciudad de México, de una colonia de escasos recursos. Y no me da vergüenza decirlo, al contrario, me siento muy orgulloso de mis raíces, de donde venimos, porque eso es lo que te mantiene firme, siempre con los pies en la tierra, pero siempre con muchas ganas de volar muy alto. Y desde ahí empieza esa historia de un joven, de un adolescente con ganas de crecer, con ganas de superarse. Y como te lo estoy diciendo, yo nunca tuve la posibilidad de tener estudios ni de actuación, ni de canto, ni mucho menos. Al contrario, es más, yo estudié en escuelas de gobierno. Yo nunca tuve la posibilidad de estar en colegios de paga especiales. Y así es como empiezo, y así es como tomo la decisión de tocar puertas, de moverme, de iniciar en esta carrera, que si no tienes algún contacto, algún conocido, es muy difícil entrar. Muy difícil. Y te agradezco tanto tu honestidad, porque de eso va este podcast, de inspirar a la gente a que tú no tienes que victimizarte por tus circunstancias. Bien dicen que no eres responsable de nacer pobre, pero sí eres responsable de morirte pobre. O sea que en ti había un fuego, un deseo, una ambición de salir de ese entorno y buscar algo mejor para ti. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eran tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo se te ocurre a ti adentrarte en el mundo del entretenimiento cuando a lo mejor desde tu, como dices tú, desde tu barrio, desde donde tú estabas, era como un sueño muy lejano? Fíjate que, gracias por preguntarlo, para mí el entrar al medio artístico era como decir, me gustaría ser astronauta y llegar a la luna. Uh-huh. Era algo así como una utopía, y yo lo veía realmente muy complicado porque, como te lo dije, veníamos de una colonia de escasos recursos. Mi padre fue de todo. Mi padre fue carnicero, jefe de seguridad de un antro, fue chofer, hizo de todo para sacarnos adelante. Incluso estuvimos de indocumentados en Estados Unidos una temporada, hasta que después de 3 años de estar ahí como indocumentados, nos agarra la migra, lo que en aquel tiempo era la migra, hoy es el ICE. El ICE. Y nos deportaron cuando yo tenía 6, 7 años. Yo creo que poca gente sabe eso. Poca gente sabe esa historia. Nosotros fuimos de esas miles de millones de familias que quieren ir a Estados Unidos a buscar un sueño, el sueño americano, en el 72, 73 más o menos. Si te puedo preguntar, ¿cruzaron la frontera de ilegales o no llegaron? Entramos legales con un pasaporte y con una visa de 6 meses, uh-huh, pero nos quedamos más tiempo allá. A los 6 meses se venció nuestra visa y debimos haber regresado a México, pero nos quedamos. Mi papá tomó la decisión de seguir trabajando allá, consiguió un trabajo. Por supuesto que nuestra visa era de turista, uh-huh, y él se puso a trabajar. Y siempre recuerdo a mi padre, él tenía tres trabajos, el part-time, como le llaman, que tenía, iba uno, luego llegaba y se cambiaba y iba a otro, dormía 2, 3 horas al día. Los fines de semana trabajaba también en un deshuesadero. Él siempre supo manejar la carne, lo que conocemos en México como carnicería, uh-huh, y se partía el alma para sacarnos adelante. Cuando nos deportan, regresamos a México. ¿Qué edad tenías tú cuando llegas a los Estados Unidos? Yo recuerdo, yo creo que tenía 5 o 6 años. Chiquito. Muy chiquito. A los 6, 7 años estaba yo yendo a la primaria, al elementary school, uh-huh, y vivíamos en una colonia latina, donde de verdad yo veía, estaban lo que conocíamos en ese tiempo, las gangas, uh-huh, o gangs, como les... Y éramos muy chiquitos y estábamos completamente expuestos a todo. Pero eso eran las posibilidades donde podíamos estar nosotros. Claro. ¿A qué parte de Estados Unidos llegan ustedes? En Chicago. Estuvimos en Chicago. Todavía recuerdo la dirección, 2417 South Spalding. Nunca se me va a olvidar. Mira, me lo acabas de decir y me ericé. Ahí en Chicago, y en una colonia 100%, y todavía existe, por supuesto, esa. Y lo que nos ayudó mucho a nosotros es que siempre estuvimos metidos en el deporte. Mis padres nos ayudaron a meternos siempre al deporte, éramos muy activos. Somos 4 hermanos. De hecho, uno de mis hermanos nació en Chicago. En esa época, mi hermano el menor nació en Chicago. Y cuando agarran a mi papá,
no lo podían deportar porque mi mamá estaba embarazada, estaba un mes. Nos dejaron que naciera mi hermano y una vez que nació le dieron creo que 1 mes o 2 meses más y ya teníamos fecha para que nos regresaran. Y son experiencias que te digo que poca gente sabe. Y eso te quería detener un segundo ahí, porque eras tan pequeño y eso resuena tanto con lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. ¿Cómo experimenta un niño que lo deporten con sus padres y de regreso a su país? Fíjate que era muy fuerte. Yo me acuerdo que mi papá a veces llegaba a la casa y llegaba bien preocupado y nervioso, llegaba antes y decía que la migra había llegado. Y yo la migra decía, ¿qué es la migra? Yo no entendía a mi corta edad qué era la migra. Yo creí que era como una bruja. Imagínate a mi edad de un niño de 5 o 6 años, ¿cómo entiende lo que es la migra? Y que andaba tras de mi papá y andaba tras los mexicanos. Y yo decía, la migra es mala, ¿por qué les quiere hacer daño? Si ellos están trabajando. Y yo no entendía qué era la migra. Hoy entiendo perfectamente, por supuesto que hoy conocemos como el ICE. Uh-huh. Y imagínate esto que vemos ahora con esas persecuciones que hay hacia los latinos, imagínate en aquel tiempo también pasaba. Quizá no era tan fuerte y tan agresivo como lo es ahora, pero lo vivíamos. Y como niño no entiendes por qué si tú quieres trabajar, yo decía, si mi papá quiere trabajar, mi mamá también, venimos a salir adelante, yo decía, ¿por qué nos quieren correr? ¿Por qué? O sea, tienes derecho y no entiendes qué es lo que pasa. Y eso es parte de mi historia de cuando era niño, cuando regresamos a México, ya deportados, pues comenzamos nuevamente, mi papá traía algo de dólares ya, y ahí es donde comienza. Y fíjate, te lo digo con mucho orgullo, si bien éramos de una familia de muy escasos recursos, y te hablo de que mis vecinos tenían techo de lámina. O sea, literal. Uh-huh. Cuando se nos volaba la pelota con el vecino, teníamos que caminar muy despacito para donde estaban las maderas, donde se clavaba la lámina de cartón, despacito para que no se rompiera y cayéramos, o romperles el techo, a ese grado. Y ya una vez que regresamos, que seguimos adelante, te lo puedo decir ahora con mucho orgullo, mi papá se mete a lo que se conoce como el rastro, uh-huh. Lo que era ferrería, que es la introducción de ganado y carne para la distribución de carne en la República, y él llegó a ser uno de los introductores de carne más importantes de este país. Con todo su esfuerzo empezó invirtiendo ese poco dinero que trajo, compró 2 o 3 reses, las comercializó, luego más y así, y llegó a manejar miles de cabezas de ganado en este país. Es que en el fondo lo que estoy viendo, y por eso ahora te entiendo mejor, por esa habilidad tuya de no tenerle miedo a los retos y meterte de cabeza en cada cosa que haces, es porque tuviste el ejemplo en casa. Así es. Tu papá era un valiente. Así es, completamente. Y mi padre salió adelante con el esfuerzo, con la disciplina, con el trabajo. Y eso es lo que yo tengo de mis padres. Yo tengo la bendición de que mis padres hoy en día estén vivos. Tienen 62, 63 años juntos, casados. Qué bendición. Imagínate nada más. Mi madre tiene 14 nietos y una bisnieta, que es mi nieta. Uh-huh. Y ese es el ejemplo que tengo de familia unida, trabajadora, y nosotros como hombres siempre vivimos muy competitivos. Entonces tenías que salir adelante porque era además donde vivíamos, cuando yo les hablo y platico que de repente nosotros fuimos víctimas de bullying, de repente dicen, ay, por favor, ¿cómo van a ser víctimas de bullying ustedes, los Mayer? Y era eso, como mi mamá es blanca, de ojo claro, y además muy bella, no es por nada, pero mi mamá es bellísima, y pero venía de una situación económica precaria. Uh-huh. Esa es la verdad. Y mi papá de niño, nada más para que vean, mi papá fue albañil también. Mi papá se iba a trabajar con mi abuelo de albañil a la construcción, y fue educado con esa mano de hierro. Con mano de hierro. Mi papá platica de las golpizas que le llegó a dar mi abuelo, para educarlo y para hacerlo hombre. Uh-huh. Ese era el tipo de educación que te daban. Yo me acuerdo que mi papá besaba
saludaba a mi abuelo con beso en la mano y le hablaba de usted, para que veas el respeto. Y yo decía, híjole, qué raro, ¿no? Porque en nuestra generación, imagínate, yo nací en el 66. Entonces, toda nuestra generación creció con una mentalidad completamente diferente de educación hacia los niños. Y te enseñaban ciertos valores a través de un manazo, unos cinturonazos y todo, y así era como te educaban. Y aprendías a respetar a tus maestros, a los adultos mayores, a callarte cuando tenías que callarte y todo. Y yo te digo una cosa, mi papá también a nosotros nos educó. No fue un papá golpeador, pero sí fue un papá educador de esa época, de cállense, aquí se hace lo que yo digo porque soy tu padre, igual mi mamá. Claro. Y cuando había que darnos, nos daba. Que la escuela, que te volví, a ver, venga para acá, pum, pum, sus cinturonas, váyase al cuarto. Yo no estoy frustrado, yo no digo que fui golpeado, ni que fui un niño maltratado, ni mucho menos. Es más, me da risa pensar, yo no recuerdo un día que no nos tocara cinturonazos porque éramos un desmadre. Claro, ¿y cuánto? Mis hermanos y yo éramos un desmadre. Sí. Y era de, otra vez, y nos peleábamos entre nosotros, nos tenían que así era. Yo soy familia, o sea, tengo 2 hermanos, somos 3 varones. Yo entiendo perfectamente bien las golpizas entre los hermanos, los desmadres entre los hermanos, los correazos para los hermanos. Claro. Y te entiendo, pero a la vez te quiero agradecer algo muy grande que has dicho hoy, que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta. Si ustedes lo ven a él, güero, como dicen en México, o sea, rubio, blanco, ojos claros. Hay un refrán muy desagradable que dicen, tanto aquí como en República Dominicana, que ser blanco es una profesión en estos países porque la gente piensa que ya son de una posición adinerada. Hay un estereotipo de que el que es blanco, rubio, güero, ya está... Se crean estereotipos. Se crean estereotipos. Y tú lo que estás aquí es rompiendo ese mito de que, como dices tú, lo precario, la escasez, la falta de recursos, la pobreza, no distingue de raza y color. Y como éramos los blancos de la colonia y teníamos mucho pegue con las niñas, había mucho, les gustábamos, éramos los guapitos, entonces cada rato llegaban grupos de 4, 5 o 10 a pegarnos. Claro. Por eso aprendimos a defendernos. Mis hermanos y yo tuvimos que meternos al karate por necesidad. En aquel tiempo era el karate. Y aprendimos a defendernos por necesidad, porque nos hicimos en la calle. Todos los días eran, primero entre nosotros, ¿no? Y ahí aprendimos. Pero en la calle era aprender a defendernos, eran pelearnos 2, 3 veces a la semana porque llegaban a agredirnos, porque éramos los relegados. Los distintos de la colonia. Los distintos de la colonia. Y no entendíamos por qué nos tenían tanto hate, que no existía la palabra hate en ese momento, pero además te digo que eran barrios y colonias donde y de repente es lo que te digo, por el hecho de ser blancos, por el hecho de ser, a lo mejor dicen, no, de ninguna manera vivieron, y yo me hice en la calle, mis hermanos y yo nos hicimos en la calle, pero gracias a que mi padre, como te dije, y mi mamá siempre nos metieron al deporte. Desde muy jóvenes entramos a jugar fútbol americano, como te dije, entramos al karate. Esos 2 deportes están hechos a base de disciplina. Tienes que trabajar en equipo, el karate es súper disciplinado. De contacto físico y de tema mental. Y eso nos hizo buenos seres humanos, porque aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a ser disciplinados, aprendimos a controlarnos, a no ser agresivos, justamente por lo mismo, a entender que el fútbol americano, si no haces tú bien tu trabajo, vas a perjudicar a los demás, y que cada quien tiene su rol dentro de la vida. Eso lo aprendes en un trabajo de equipo. Y esa disciplina a mí me la dio el deporte, de mis hermanos también, donde aprendimos que había que ser duros, pero siempre con disciplina y siempre buscando ser justos, ser correctos. Nos llenó de valores. A pesar de que vivíamos en un entorno agresivo y fuerte, nos llenamos de valores a través del deporte. Que son vitales e importantísimos en la crianza de los niños, considero yo, porque mi papá a nosotros nos puso en cuanta disciplina deportiva hubo, y eso nos dio carácter y disciplina, así que me siento tan identificado con lo que estás contando, que lo entiendo desde mi empatía, porque yo lo viví así también. Pero lo que me llama poderosamente la atención, ahora que conozco más a profundidad tu historia, es cómo tú, en un entorno, vamos a decir, tan rudo,
decides adentrarte en el mundo del espectáculo que por estereotipo está visto como que mal. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Claro, y más en esa época. Claro. En esa época, a ver, mi papá, imagínate lo que te estoy diciendo, porque si él es de piel oscura, ya sabes, de bigote, de rancho, era educado con El mejor estilo de macho así, mexicano. el típico macho mexicano, en donde si yo decía que quería estar en el medio artístico, para él el medio artístico implicaba gente gay, gente drogadicta, gente que fuera a poner en riesgo a mí como hombre o como ser humano. Y yo decía, híjole, porque eso era lo que se decía en ese tiempo, Claro. que la comunidad artística estaba rodeada de gente con preferencias sexuales diferentes, de personas que consumían ciertos Depravados y corruptos. depravados, corruptos, hablaban de orgías, hablaban de fiestas, de todo, y ese era el concepto que se tenía. A ver, en aquel tiempo yo me acuerdo que ponerse arete implicaba que fuera señalado por la sociedad. Y yo me acuerdo que yo me puse un arete y cuando llegaba a mi casa me lo tenía que quitar porque traer arete implicaba tener una preferencia sexual, que yo no entendía por qué tenía que tener una preferencia sexual por ponerte un arete. Dicen, es que un arete implica esto, dos, si es en la izquierda, si es en la derecha. Era una tontería, una estupidez. Sí, sí. Pero así era, y se creaban estereotipos. Pero te daba miedo decirle a tu papá, No, quiero meter. yo nunca tuve miedo. Yo siempre fui frontal, yo así como soy siempre, dije, yo quiero esto. Mi papá llegó un momento en que me dijo, en mi casa se hace lo que yo digo, y tú vas a estudiar, si vas a estar en mi casa vas a estudiar, porque aquí se hace lo que yo digo. Y le dije, en mi vida se hace lo que yo digo, en tu casa se hace y lo respeto. Le dije, y como en mi vida se hace lo que yo digo porque es mi vida, me fui de mi casa a los 15 años, de rebelde, claro, porque yo tenía un sueño de estar en un grupo musical, que entré a un grupo a los 15 años que se llamaba Chévere Internacional, por Pablo Mambié, que era un coreógrafo venezolano, donde había un puertorriqueño, un venezolano, un cubano, un mexicano y un no sé qué otro. Para los que no sepan, en venezolano, yo soy venezolano, la palabra chévere es como buena onda, cool, sí, divertido, Sí. es como que... Súper chévere. Chévere, Sí. súper chévere, Sí. claro, claro. Y entonces ahí venía el internacional, Claro. que era gente de todo. Claro, imagínate, era un concepto maravilloso. ¿Cómo das con él? Porque yo siempre tuve ese objetivo, yo siempre quise ser actor, yo me veía, o cantante, yo me veía siempre arriba de un escenario, Te estás dando cuenta que estabas decretando. manifestando, Claro, decretando, claro. a lo mejor en ese momento de forma Claro. inconsciente, que hoy por hoy Yo manifesté, yo no entendía, yo no conocía los cuatro acuerdos, yo no conocía el manifestar, el decretar, en mi mente no entraba eso, pero yo siempre lo decreté y lo pensé. Y yo me hice fotos para poder empezar como modelo, para entrar al medio. Yo empecé haciendo extra, comerciales de extra, haciendo cosas muy chiquitas donde me pagaban 150 pesos Imagínate. por ir a trabajar de modelo, de extra. Esas oportunidades las buscabas tú en el periódico. Yo las buscaba. buscabas Yo las ese- buscaba, yo me hacía las fotos, yo iba y yo llevé mis fotos a una agencia de modelos que era Aníbal y Tania, Ajá. donde también me platicaste que estuviste con Oscar Madrazo. Correcto. Ahí nos conocimos. Oscar era también modelo. Yo llegaba y veía puro modelo español, argentino, italiano, todos de 1,90, 1,85, y yo siempre fui muy bajito para ser modelo. Claro. Pero yo decía, yo voy a ser modelo y voy a ser de los mejores. Y yo lograba eso con actitud. Entonces yo nunca tomé clases de modelaje, y mis fotos eran de lo más feas y porque eran fotos que tenías que mandar ampliar, imprimir, y traías tu book que era de este tamaño, era un book Me acuerdo. enorme que llegabas y abrías tu book para que vieran tus fotos, y yo tenía 4 o 5 fotos porque yo no tenía currículum, no tenía nada. Y ahí déjame detenerte porque son dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Te vas de tu casa a los 15 años. ¿A dónde te vas? Y luego, ¿con qué dinero
¿te costeas tú hacerte esas 4 fotos que te habrán costado una fortuna en esa época o lo hiciste por intercambio con un amigo? ¿Cómo te las ingeniaste? Cuando me voy de mi casa, me voy a casa de una tía y a casa de un amigo. Entonces estaba entre ellos dos, a veces en casa de mi tía, a veces en casa. Y que yo sé que mi tía le avisaba a mis papás, aquí está bien, no se preocupen, porque según yo andaba de rebelde, pero mis papás siempre estuvieron al pendiente. Cuando yo me voy a lo del grupo que entro, obviamente mis papás tuvieron que firmar para que yo me pudiera ir de gira con este grupo. Y siempre andaba yo en Miami, de repente de gira, y mis papás casualmente andaban de vacaciones allá. En Miami. Andaba yo en Nueva York y de repente, vamos a andar por allá a tales fechas. O sea, siempre estuvieron al pendiente mío. Que estaban ahí como Claro, para cachar claro. algún problema. Y yo le dije a mi padre, te voy a demostrar que yo puedo estar dentro del medio artístico, puedo estar en un grupo, y tú me diste los valores, los principios, la educación necesaria para mantenerme siempre firme. Le dije, y te voy a demostrar que mis principios son más importantes. Y con todo y todo, te puedo decir que estando yo en Miami, fue cuando, y lo platico en mi libro, todo esto si quieren conocer bien la historia, en mi libro platico, que te digo que se llama Entre el infierno y el éxito, que probé las drogas por primera vez a los 15, 16 años. Lo que mi papá me decía, y que yo no, para nada, y cuando eres adolescente y cuando eres joven, te sientes... Tú crees que tú tienes la razón y vas en contra de todo lo que te diga tu padre. Invencibles somos. Y te voy a decir, tuve acceso a una droga que es la de en polvo, porque no sé si se pueda decir aquí, la de polvo. Sí, se puede decir, la cocaína. La cocaína a esa edad, imagínate. Y íbamos a hacer unas fotos y yo me acuerdo que alguien nos regaló una bolsa. Y yo no entendía, pero era de puta, a ver cómo, y empezamos a probarla, a sentirla y todo, y era como, y estábamos haciendo fotos en la alberca, en el Fontainebleau, en Miami, en aquel tiempo era lo máximo, el Fontainebleau era, y estábamos en la alberca y estaba yo no sé cómo no nos dio un infarto, porque era de así, y era una sensación tan rara y tan emotiva y tan todo que no sabes cuando eres... La ignorancia. Y yo digo, ¿cómo es posible que el manager o cómo es posible que nadie se haya dado cuenta o si se dieron cuenta nos dejaron así? Y nos quedamos, yo estuve como 3 días sin dormir de la acelere que traía y las fotos era brincar en la alberca y nos cargábamos y hacíamos, las fotos salieron extraordinarias. Y ahí es donde cuando vi que estuve 2, 3 días con esa cosa y que no dormía y todo, dije, wow, a esto se refería mi padre. Y gracias a ese exceso que tuve ahí, dije, nunca más. Dije, tengo que honrar mi palabra y tengo que demostrarle a mi padre. La probé en exceso, porque te digo que hasta la masticaba, era una sensación tremenda. Qué loco. Y fue tanto que dije, no más, nunca más. Le dije, primero estoy yo y primero está mi palabra y a esa edad tomé la decisión. Yo pude haber caído y tener continuidad, como muchos jóvenes caen. Y ahí es donde entendí, dije, ahí maduré tanto porque dije, híjole, a esto se refería mi papá. Y ahora entiendo. Y tenía toda la razón. Cuando regreso a México, que dije, ok, ya estuve 1 año de gira, el grupo no funcionó, nos fue muy bien, pero no funcionó. Y yo dije, ya no más. Me regresé a México y es cuando le pido a mi papá que me preste dinero para hacer mis fotos. Entonces, mi papá dijo, ok. Ahora un fotógrafo me dijo, yo te hago tus fotos, no te cobro, pero permíteme usar tu imagen para mi book. Dije, órale, fue un intercambio. Claro. Hicimos las fotos, mi papá me prestó para imprimirlas porque había que imprimirme, creo que fueron 300 o 400 pesos. Increíble. Y me hice mis fotos. El fotógrafo no me cobró, hice un intercambio y con esas fotos empecé a ir al modelaje. Están escuchando. Cuando tú tienes un sueño, tú tienes que nada te detiene. Resolutivo. Nada te detiene. Y tienes que buscar las oportunidades tuyas. Hay oportunidades en todas partes. Tienes que tocar puertas, pedir favores, intercambios en busca de tus sueños. Lo buscas. Yo nunca esperé oportunidades. Yo las generé. Yo las busqué. Gracias. Y yo siempre le digo a la gente, y siempre este es el mensaje que le digo a la gente, nunca esperen la oportunidad correcta. Genérenla, búsquenla. Yo siempre busco cómo generar mis oportunidades. Porque si tú te sientas a esperar, se te va la vida. Pero Sergio, cuéntame, ¿cómo terminas tú en Garibaldi?
Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Bueno, justamente eso, es un proceso. Yo siempre lo decreté, yo quería estar en un grupo, yo quería estar, y te digo que empecé como modelo. En aquel tiempo había dos personas muy importantes que hacían todas las pasarelas y eventos de modelaje, que era Javier Quintana y Jack Ross. Jack Ross era, toda la gente del modelaje sabe lo que me refiero, era el más importante. Y yo dentro del modelaje logré ser dentro del grupo de modelos más importante que había en México. Y éramos el grupo Marlboro, éramos 7 hombres y como 10 mujeres. Las más importantes. Y yo era el más pequeño, el más de edad y de estatura. Pero yo tenía una actitud, siempre de actitud de yo voy a ser el mejor. Y yo salía, aunque la ropa no me quedaba, yo me la ajustaba, la arreglaba y salía con una actitud, y todos los modelos era de... Y yo salía con otra actitud y daba un giro, bailaba y hacía alguna cosa, algo que era diferente. Y llamaba la atención. Entonces siempre busqué ser auténtico y llamaba la atención, aunque la ropa no me quedaba, yo llamaba, y como era el más bajito, me ponían hasta delante de las pasarelas, entonces yo era como que me empecé a resaltar. Y Jack Ross de repente también trabajaba para Luis de Llano en muchos eventos y cosas en Televisa. Luis de Llano es un gran productor. Luis de Llano Luis de Llano Palmer y Luis de Llano Macedo, padre e hijo, fueron los productores de los más importantes. Luis de Llano Macedo, por ejemplo, fue el creador de Timbiriche, el creador de Garibaldi, el creador de muchos grupos de Cabá, de muchos grupos. Los más reconocidos. Los más reconocidos. Entonces, de repente me habla Jack Ross y me dice, oye, como yo bailaba en las pasarelas, yo salía de modelo y de bailarín, pero yo aprendí a bailar observando por la disciplina, que era lo que yo no tomé clases de baile. A mí me tocaba, me costaba el doble de trabajo porque yo no tomé clases, pero yo tenía que observar y yo decía, me lo tengo que aprender. Y me aprendía las cosas muy rápido. Y decía, es con la punta, sin la punta. Yo no entendía el relevé y pas de bourrée y todo eso. Y aparte, con quien bailaba, en aquel tiempo eran de la comunidad gay. Claro. La mayoría eran gays de los bailarines y todos con sus Warmers. Sí, warmers, ya, ¿te acuerdas? Y con sus shortcitos, todos shortcitos así apretaditos y todos sus tops así, y se ponían cosas en la cabeza y como la época. Como la época. Y yo llegaba y así todo, no encajaba con ellos, pero y todos bailando y subían la pierna y hacían la pierna hasta acá arriba y yo así de... pero lo hacía. Claro. Entonces como te digo, llamaba mucho la atención. Y me tocó en el 85. Imagínate, yo tengo ya 40 años de carrera. Wow. Porque en el 85 es donde debuto en los Heraldos del 85. Los Heraldos es una premiación aquí en México súper importante. Los premios del Heraldo, claro. Y cada año se hacía una temática diferente. Y ese año le tocó la temática de las obras de teatro musicales. Entonces salía, por ejemplo, Tatiana, Yuri, Mijares, Emanuel, los cantantes más importantes, cantando Chorus Line o cantando Jesucristo Superestrella y todo, y éramos el ensamble. Yo era ensamble de 20 bailarines atrás. Yo era de los que salía bailando atrás, cargando, subiendo, dando vueltas, pero yo estar cerca de los artistas era así de wow, era lo más cercano que fui entrando, y para mí ahí salía yo de ensamble. Y estando ahí bailando, Luis de Llano y Mario Lafontaine me dicen, pues tú no eres bailarín, o sea, no, se nota que no eres bailarín. Bailas bien, pero no eres bailarín. Me dicen, ¿no te gustaría empezar a hacer otro tipo de cosas? Claro. Y me empiezan a meter en programas como La Edad de Oro, Papá Soltero, programas que producía Luis de Llano. Imagínate, tuve el honor de trabajar con Rosita Arenas, con Rita Macedo, que me dio clases de actuación y de dicción, que fueron de las grandes divas, la mamá de Luis de Llano. Me tocó esa época muy bonita. Y yo empecé a hacer papelitos de extra, a papelitos muy pequeños. Así empiezo mi carrera en Televisa. Gracias que digas eso, porque muchas veces la gente cuando está en busca de su sueño le ofrecen pequeñas oportunidades y las desperdician y no las quieren tomar.
Y mira Nunca, lo que estás contando. A ver, te voy a platicar una cosa. Hay unos chicles verdes, Cloret, que yo fui la primer cebolla de esos chiles. Yo fui de esos chicles. Yo salía con una cara de cebolla, sentado, me ponían una cebolla así de plástico en la cara y estaba yo 8 horas con la cosa esa de cebolla donde comía el chicle y en un segundo se desaparecía la cebolla y aparecía mi cara así de fresco. Fui la primer cebolla de ese comercial y horas con la cebolla para que un segundo se viera mi cara. Yo hice comerciales de Extra, de todo, y salía ahí parado atrás con un perrito, cruzaba, y luego hice comerciales ya más de protagonista, hice de todo. Siempre decía, esto, órale. Oye, tal comercial iba, oye, pero hay nada más 100 pesos, órale. Siempre acepté absolutamente todo porque eso es lo que te da tablas. Y te vas haciendo de un nombre. Entonces yo nunca dije que no a nada. Hasta que un día Mario Lafontana y Luis me dijeron, oye, ¿cantas? Y yo, sí, claro que canto, a huevo. Pues es que vamos a hacer un grupo porque viene la Noche Mexicana de Miss Universo en el 89 y vamos a llevar pues un grupo mexicano para que les cante a Miss Universo, que se hizo en México, en Cancún. Y yo dije, no, pues claro que sí. Por supuesto que no cantaba, porque nunca tomé clases. A mí me hubiera encantado tomar clases de actuación, de baile, de canto, de todo, pero nunca tuve esa oportunidad. Pero me estoy dando cuenta que esto ha sido a lo largo de tu vida autodidacta. Claro. Pero porque tienes claro cuál es tu camino y no le tienes miedo. Yo he aprendido todo, Rodner, te lo juro por Dios, a base de la disciplina, de observar, decir, a ver, ¿cómo dice esto un actor? Ver una película y repetir, regresar, porque no me dieron las bases. El baile de aprender a ver, o sea, y yo tenía que tener disciplina y hoy se los digo a ese público que te escucha. Es mucho más importante tener disciplina que tener talento. Hay mucha gente que tiene talento y se queda ahí por no tener disciplina. Y a mí la disciplina me ha llevado hasta donde estoy. Y yo siempre se lo he dicho a mi hijo, que de hecho lo comentó ahora que está en un reality. Yo sin bailar, viví de bailar. Sin cantar, viví de cantar. Sin actuar, viví de actuar. Yo siempre he hecho las cosas por disciplina. No lo hacía, pero aprendí a hacerlo. La disciplina me ayudó a aprender a actuar, a aprender a cantar, a aprender a todo. Porque con Garibaldi incluso aprendí a cantar. Porque te ibas mimetizando de las canciones que las ensayabas todo el tiempo y todo. Y al principio la música estaba hecha para Garibaldi, pero nadie sabía cómo iba a quedar estructurado Garibaldi. La música nació primero que el grupo. Por eso el mito de que cantamos o no cantamos. Pero tú lo debes de saber. No tienes 2 gaviotas de plata de Viña del Mar nada más porque sí. No. O sea, tú sabes a lo que me refiero. Eso no se regala. La gaviota de plata en Viña del Mar no se regala. Y de hecho, con el público es el que decide. El público decide y tienes que cantar. Sí. En el programa en vivo, ante cerca de 10-15 mil personas en vivo con banda. Bueno, es la plaza más. Es la plaza más tenida. Hay cantantes hiperfamosos internacionales que los han bajado. Los han abuchado y los han bajado. Garibaldi siempre, de hecho yo tengo una de las gaviotas de plata de Viña del Mar. ¿Ah, sí? Yo me quedé con ella. ¿Sortearon entre ustedes? Pues la guardabas, la rifabas, hacías, tenemos diferentes premios, unos se quedaban con unos, otros con otro, y yo tengo una de las gaviotas de plata. Tenemos discos de oro, discos de diamante, premios, el micrófono de oro. Garibaldi fue un fenómeno. Internacional. Bueno, primero Y no había redes. No había redes, pero también esos trajes, yo no sé quién los diseñó, pero fueron brillantes, porque era exponer un sexy mexicano con el traje de charro, algo que jamás se había visto. Nunca. Y se me encuerado. Y nos criticaban porque decían que estábamos denigrando el traje charro, denigrando la música mexicana, pero era una forma, un estilo de dar a conocer la música mexicana. Porque iniciamos cantando y bailando música mexicana. En Miss Universo éramos como 15. Eso te lo platico, éramos como el ballet de Amalia Hernández. El grupo éramos 15 y estaban... Y ya desde ahí estaba Luisa Fernanda, Víctor Noriega. Sí, o sea, estábamos todos, pero también estaban, ustedes conocen a los Caló. Claro. Caló. Los 4 de Caló sin Claudio eran nuestros coreógrafos y ellos bailaron, era nuestro ensamble, bailaban atrás, entonces éramos 8, más ellos 4, más otras 2, éramos como 15, 16.
porque era como un ballet folclórico, donde bailábamos mexicano y bailábamos moderno y salíamos con ropa muy, muy estilizada y donde las mujeres estaban espectaculares, eran jovencitas con unos cuerpazos y nosotros también, Javier, Víctor, Charlie, todos hacíamos mucho ejercicio, éramos muy sanos y era así de wow, el grupo era un impacto. Cuando se dan cuenta que fue un impacto, Miss Universo 89, Luis de Llano, igual lo ve Raúl Velasco, que Raúl Velasco era el rey Midas por Siempre en Domingo. Y si algún artista internacional quería ser reconocido a nivel internacional, tenías que ir a Siempre en Domingo. Desde luego. Entonces, de repente Raúl Velasco dice, oye, me gustó lo que sacaron ahí, mándamelos. Ah, ok. Entonces ahí Luis dice, ok, pues ya vamos a recortar, ya no es ballet, ya van tú, y queda el grupo estructurado y vamos a Siempre en Domingo. Y en Siempre en Domingo es un fenómeno. Y de ahí nos echamos 7 Siempre en Domingos al hilo. Nadie en la historia, consecutivos. No. Nadie en la historia nos iba tan bien y fue tal el fenómeno que siempre iba 1, 2 o hacías 2 domingos, pero hacerlos éramos como de casa ya. Y al principio empezamos en un horario de las 6, 7, porque duraba 4 o 5 horas el programa. Y el horario estelar era hasta en la noche, porque salía en Europa. Y en ese momento nos fue subiendo de horario hasta que nos puso en el horario estelar, donde salían Enrique Iglesias, donde salía Thalía, donde salía los grandes. Y así es como nace Garibaldi. Y te tengo que preguntar porque me mata la curiosidad. El paliacate. No, el paliacate también te lo voy a preguntar más adelante. Porque eso fue también, ya veo que lo hiciste a propósito para distinguirte. Ya me quedó clarísimo, pero igual te va a hacer la pregunta. Cuando Garibaldi se convierte en este fenómeno internacional, mundial, porque ustedes recorrieron el mundo. Sí. En algún momento tu papá se sentó contigo y te dijo, estoy orgulloso de ti. Híjole, qué buena pregunta. En el momento que yo ya estoy en Garibaldi, mi papá nunca fue cariñoso, nunca fue, porque él estaba educado, era de los hombres no lloran, los hombres no dan cariño y todo, y era muy difícil para él, pero por supuesto que estaba orgulloso y mi mamá también. Y justamente era eso. Le decían, ¿cuál es tu hijo? El del paliacate. Y yo decía, es que estamos en el grupo. ¡Ay, el grupo que salió ayer en la tele! ¡Qué padre! Está ahí. ¿Y tú cuál eres? El del paliacate. Entonces yo empecé a hacer lo del paliacate para distinguirme de los 8. Para que ustedes entiendan, en el grupo eran 4 mujeres, 4 hombres. Pero Sergio se distinguió siempre porque le se ponía un paliacate, una bandana, un pañuelo. Sí, de diferentes colores, pero en la cabeza. Entonces, claro, cuando tú veías a los otros, que eran mucho más altos que tú. Sí, más altos y más fuertes. Más fuertes, muy inteligentemente, ópticamente uno se iba. Sí. Porque también hay que reconocer, tú tienes una cara muy bonita y jovencito, se te iba la mirada al paliacate y tu carita. Sí, así es. Entonces, ¿lo diseñaste a propósito? Dos cosas. ¿O surgió las dos cosas. Yo siempre quise que hice deporte, yo sudo mucho. Entonces yo siempre que hacía deporte, cuando jugaba fútbol americano me ponía un paliacate y me ponía el casco para que no me cayera el sudor en la cara. Entonces cuando bailaba y hacía ejercicio yo me ponía el paliacate para que no me cayera el sudor en la cara. Era parte de, pero además sabía que me distinguía. Cuando en el fútbol americano el paliacate salía del casco por atrás. Entonces cuando veías a todos, por atrás se veía, además de tu número, se veía atrás el paliacate. Cuando ibas corriendo, era un distintivo mío. Claro, pero qué increíble porque te pones a pensar y en realidad era una cosa utilitaria claro, para ti. Claro, pero que necesaria, utilitaria, que además yo buscaba, y yo me corté el pelo muy, muy moderno, y Luis me dijo, es que ese no es el concepto de... Dije, no te preocupes, me quité el paliacate, una bandana que traía yo en la cintura, y me la puse en la cabeza, y me la amarré aquí. Y así empecé a estar con el paliacate. Íbamos a los shows y como el show era muy extenuante también, siempre me lo dejaba y me lo cambiaba porque terminaba empapado. Me ponía otro, entonces empecé a hacer el del paliacate. Y así, y luego empecé a darme cuenta que la gente, cuando nos iba a ver al show, se ponía el paliacate. Entonces, cuando hablaban de Garibaldi, el paliacate era lo que nos distinguía. Entonces logré distinguirme también dentro del grupo, logré distinguirme también y no ser uno más dentro del grupo.
Y eso siempre, de alguna manera, por casualidad, porque lo decretas, porque lo piensas, siempre busqué decretar la oportunidad, el trabajar, el hacer, y nunca he tenido miedo a equivocarme. Y eso te estaba yo platicando hace rato, que me invitan a dar conferencias, y cuando voy a las conferencias le digo a los jóvenes que no tengan miedo a equivocarse, que no tengan miedo a hacer las cosas. Si te dicen, oye, hay esto, va. En uno de los capítulos de mi libro, al final, se llama Sin miedo al éxito, y ahí sí creo que me equivoqué. Le debí haber puesto sin miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque si tú no tienes miedo al fracaso, vas a tener éxito. Yo no conozco a nadie que haya tenido éxito sin haber tenido... Por eso mi libro se llama Entre el infierno y el éxito. Porque para llegar al éxito tienes que pasar varios infiernos. Los infiernos son los fracasos, los tropiezos. Los aprendizajes. Los aprendizajes. Entonces, tienes que estar en esos infiernos para lograr distinguir el éxito. Las personas que tienen éxito de la noche a la mañana porque suben un video y se hace viral, o porque tuvieron suerte, porque hoy en día las redes sociales así son, y no tienes las bases, te va a durar poco el éxito. Sí. Y ese no es éxito, eso es una forma, digamos... Aleatorio, por suerte. Aleatorio. Por el algoritmo. Exactamente. Que te hace viral. El algoritmo te hace viral y tú crees que ya le hiciste. Ya le hiciste. Entonces, hay que aprender de tus fracasos, de tus tropiezos, y no tener miedo a la funa. Hoy en día los jóvenes tienen miedo a ser criticados, tienen miedo a la funa, tienen miedo a que se burlen de ellos, y es lo peor que te puede pasar, porque te quedas a medias. Hay gente con mucho talento que se queda a medias porque no lo intentó, se queda a medios porque no tiene la disciplina y porque no tiene los huevos de hacer las cosas. Y porque se preocupan en exceso por el que dirán. Quiero adentrarme ahora en un tema más personal, porque evidentemente te lleva a la cima del éxito, te convierte en una superestrella, y me imagino que las mujeres rendidas a tus pies, ¿cómo consigues tú el amor esa primera vez con Bárbara Mori? ¿Cómo desembocó todo en aquello? Porque era como para que tú a dedo seleccionaras quién fuera tu pareja. Mira, yo me acababa de separar, de divorciar de una que fue integrante de Garibaldi. Estuvimos 6 años juntos, nos casamos, duramos un mes juntos y nos divorciamos. ¿Tú crees que el casarse fue el motivo del divorcio? No teníamos para qué casarnos. Estábamos juntos nunca hubo amor realmente. Estábamos juntos porque era lo que había. Porque costumbre. Dicen que la costumbre, como dice Juan Gabriel, lo dijo, la costumbre es más fuerte que el amor. Pero estábamos, a ver, si todos los días 24/7 viajas con un grupo, no conoces a nadie, un día estás en España, otro día estás en Italia, otro día estás en Paraguay, otro día estás en México, no tienes oportunidad de conocer a nadie ni de tener una relación firme o estable, más que con la gente que estás conviviendo. Por eso se hicieron las parejas dentro de Garibaldi, por necesidad, porque no tenías otra opción. Pero realmente que digas, oye, amor nunca hubo, esa es la realidad. Y como dijimos, bueno, ya llevábamos mucho tiempo, pues vamos a casarnos, que ese yo acepto que fue un error de juventud, tanto de ella como mío. No funcionó porque hubo un engaño de parte de ella, esa es la verdad. Cuando nos casamos fue nada más por el hecho del bluff, porque imagínate, fueron todo el medio, y Verónica Castro fue nuestra madrina de lazo. De ahí para abajo, ya te imaginarás, y en aquel tiempo Verónica Castro era la reina de reinas, porque estaba en su mejor momento, y tuvimos ahí a los Temerarios, los Bukis, Mijares, o sea, todo el medio artístico, y nos casamos por el bluff, pero ese fue un error. Total que nos separamos, y eso me lleva a que para tratar de distraerme, unos amigos me invitan a un lugar, el Magic se llamaba aquí en México, que era un antro. Y ahí es donde conozco a Bárbara. La conozco, ella estaba muy jovencita. Cuando la conozco, ella tenía 17 y vivía con alguien y tenía pareja. Y ahí es donde la conozco y se me hizo una belleza, con un ángel y una cosa divina. Y después nos seguimos viendo. Con el tiempo nos seguimos viendo. Ella me platicaba de la situación con la que tenía con una pareja que creo que se llamaba Ernesto, que la trataba muy mal y demás. Y yo decía, ¿por qué sigues ahí? Ya después, con el tiempo,
que lo dejó y todo, empezamos a salir, empezamos a andar, y ahí es donde empieza, y ella me dice que quiere, ella era entre modelo y edecán, porque no podía ser modelo todavía porque era muy chiquita. Ella andaba un poco de edecán y un poco de modelo, y la empiezo a apoyar en su carrera para que haga más portadas, para que haga cosas con esa cara divina que tiene. Bueno, de los rostros más bellos del medio del espectáculo. Y ahí es donde empiezo a ponerla la metí en clases de actuación en Televisa con Luis de Llano, en Conceptos, luego la metí con Sergio Jiménez, digamos que usaba lentes, le operamos los ojos, se metió a clases de inglés, la metimos a empezar a crear esa personalidad, pero el talento que ella tenía era único, pero sí se necesitaba pulir todo eso. Y así es como empieza, digamos, su carrera. Ella, ya después empezamos a estar juntos, a vivir juntos, y a los 20 años, ella tenía 20 y yo 28, nos convertimos en papás. ¿Cómo te cambió la vida ser papá? Hijo, es lo más bello y hermoso que me ha pasado en la vida. Cada uno de mis hijos ha sido una bendición y un regalo, y lo agradezco a la vida. Yo he estado presente. Cada que han nacido mis hijos me los han entregado a mí, yo los recibo. He sido el primero que los ha cargado a los 3, y estoy bendecido, y te ayudan a ser mejor padre, mejor ser humano, mejor hermano, mejor hijo, porque los hijos, uno cree que les enseña a los hijos, pero son los hijos los que te enseñan a ser mejor ser humano. Me lo dice mucha gente que es aquí, que es padre, que dice, mis hijos son mis maestros, sí. y aparentemente así lo es. Yo no soy padre y no lo puedo corroborar, pero me imagino que debe ser así. Pero te quiero preguntar, porque me acabas de decir que tu hijo está en un reality, tu hijo se mete en el mundo del espectáculo. ¿Cómo llevaste tú eso de que tu hijo quisiera meterse en este medio? Tú que lo conoces desde adentro, porque tu papá lo conocía por lo que la gente hablaba desde afuera, y podía ser una ilusión óptica lo que tu papá tenía. Pero tú tienes el conocimiento de causa, y tú y yo sabemos que en este mundo del espectáculo se manejan cosas muy bellas y cosas muy feas. En todos lados, no en este mundo, en todos lados. Tú puedes estar en un ambiente laboral de arquitectos o de ingenieros o de abogados, y hay ambiente muy fuerte y hay ambiente muy sano, y hay en todos lados. Hay ambientes tóxicos. Lo que pasa es que el medio artístico está expuesto al tema mediático, pero en todos lados está lleno de porquería y de cosas buenas. Sergio nunca le gustó el estar expuesto ante los medios, el que fuera cuestionado. Sergio siempre le ha gustado estar en el anonimato, estar en su carrera, por ejemplo, nunca quiso que yo lo apoyara ni lo ayudara, siempre le gustó ir por el camino difícil. Él pudo haber llegado a ser, en su momento de los jóvenes, pudo haber sido en México como cantante. Desde los 15, 16 años fue una gran estrella, y nunca quiso. Él tomó la decisión de irse, igual que yo, de irse de la casa. Dijo, yo no me gusta tu disciplina, yo no quiero estar aquí, y se fue de la casa. Y yo dije, va a regresar. Sergio va a regresar, claro. Nunca más regresó, nunca más me volvió a pedir algo, nunca más me volvió a pedir apoyo. Yo sabía que pasaba hambre, que no tenía para comer, no tenía para la renta, dormía en un lugar, dormía en otro, y pasaba una semana y tenía que comer papitas, o sea, me partía el corazón saber que estaba mal, pero él nunca me pidió apoyo. Veo dos cosas aquí que son sumamente interesantes. La primera, que tu hijo te enseñó, Sergio, a que vivieras en carne propia lo que tú habías vivido. Exactamente. Papá. Exactamente. Y luego, hijo de gato, caza ratón, se comportó exactamente como lo hiciste tú. ¿Cómo podías tú, desde qué moral podías decirle tú a él, no lo hagas? Pero yo pensé que él iba a regresar. Dije, él va a regresar por necesidad, y porque yo le doy todo, y porque yo lo puedo ayudar, y nunca. Él siempre creyó en su sueño, igual que yo. Él siempre creyó en lo que quería, porque yo le decía, haz música comercial, haz esto. Y me decía, no. Y yo lo llevé con 2 o 3, en aquel tiempo eran disqueras muy importantes, que lo quisieron firmar,
y dijo, no quiero firmar porque ellos van a querer que cante lo que ellos quieren. Que es así, que es Ajá. así. Y yo le dije, ¿qué importa? Ujú. Canta lo que ellos quieren y cuando seas famoso tú cantas lo que tú quieras. Me dijo, no, porque yo no soy esa música. Yo no soy reggaetón, yo no soy esa música que habla y denigra a las mujeres. A mí no me gusta eso. La música de Sergio es muy romántica, muy bonita, habla, siempre exalta el amor a la mujer de una manera muy bonita. Pero te estás dando cuenta que en el fondo él lo que está haciendo es genuino a la educación Sí. que ustedes le impartieron. Y Completamente. está operando desde la integridad. Y eso, Completamente. te lo digo, hubiera terminado haciendo algo que le hubiera hecho infeliz. Completamente. A lo mejor muy exitoso, pero infeliz. Y él siempre me lo dijo. Me dijo, si esto no es lo que quiero, esto no es la música. Y le ofrecieron unos contratos muy importantes. Tentadores. Muy tentadores. Y dijo, no, yo no voy a cantar lo que ellos quieren. Le dije, es que tú tienes que entender que la industria te pide qué música hacer. Porque es un negocio. Le dije, esto es un negocio. Y dijo, sí, pero a mí no me interesa el dinero por el dinero. Y me dijo que no. Y me dejó plantado con contratos con ejecutivos importantísimos de la industria de la música. Wow. Me dejó plantado 2 veces. Y eso fue, híjole, no sabes, para mí era, yo decía, es que, y hoy lo veo luchando por su sueño, luchando por su música, se fue por el camino difícil, hay gente que lo critica por el hecho de ser, hay algo que digo, por ser Mayer y Mori, y creen que él ha tenido todo, y hay algo que veo ahora que está en el reality, que nunca le van a perdonar a mi hijo, y es el hecho de que sea Mayer. A Sergio nunca se lo van a perdonar la gente, porque yo siempre he sido una persona que está en temas que generan polémica, y siempre he sido frontal y siempre he dado la cara, y la gente que me quiere difamar y calumniar siempre los confronto y siempre doy la cara. Y de todo lo que han dicho de mí, yo estoy aquí y llevo 40 años de carrera y no ha habido una sola cosa de las que han dicho de mí que han demostrado. Me han acusado de tener nexos con grupos religiosos, con narcotraficantes, ¿te acuerdas de lo que dijeron de las regalías de José José? Me han dicho de todo y siempre he dado la cara, y de repente a la gente no le gusta que seas frontal, no le gusta que seas auténtico. Yo siempre he sido auténtico y hay algo que Sergio me heredó y es ser auténtico. Pero tus detractores, ¿qué es lo que más Claro. quiere un padre? Sus hijos. Los hijos, lo ven, claro. lo ven como tu talón Claro. de Aquiles. Y ahí van. Ahí van y a Sergio le dan con todo y digo, híjole, ni modo, esto es lo que le tocó a Sergio. ¿En qué Digo, reality estás, si te lo puedo preguntar? Está en uno que se llama La Granja. Ah, ok. La Granja en TV Azteca. Y le va muy bien. Es de los mejores jugadores, tiene mucho talento, le ha ido muy bien, gana todo. Y la gente lo alucina porque gana todo. Lo alucina porque es un cuate como yo que le gusta el deporte, le gusta, y todos los retos que pone los gana, entonces la libra, y la gente se enoja porque es único. Es que bueno, también, mira, la fama de los padres a veces a los hijos no se la perdonan. Y eso es así. Y es lamentable. Ahora, Sergio te dio una gran bendición que fue convertirte en abuelo. Así es. ¿Cómo te sientes de abuelo? Es la cosa más hermosa. Mi nieta tiene una energía, tiene una vibra, tiene una cosa tan hermosa que nos cambió a toda la familia. Si bien la relación con la mamá de mi nieta no ha sido la mejor, ni con él ni con nosotros, lamentablemente, pero ella ha sido una bendición para mi hijo, para nosotros, y esa es la parte importante que sacamos de esto. Claro. Y que vamos a seguir sacando. Verle a todo el lado bonito y que serán familia para siempre. Así es. Y hablando de la familia, quiero adentrarme ahora a hablar de Isabela Camil, con quien has formado un hogar hermosísimo. Son parejas, son cómplices, se compenetran. Y yo a Isabela la veo tan tranquila, tan etérea, tan dulce. Y digo, está casada con un volcán en erupción. Sí. ¿Será que los opuestos se atraen? ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos presentó mi suegra. Sí. Nos presentó mi suegra en un evento que se llama El Salto de las Estrellas, algo que ella hizo para Teletón. Ella, desde que me vio, se acercó, platicó mi suegra conmigo y me dijo que me quería presentar a su hija.
Ella vivía en Los Ángeles, Isabela vivía en Los Ángeles, y vino al programa porque ella fue la conductora y yo participé en el evento. Yo creo que tenemos que poner en contexto para los que no sepan, estamos hablando de Isabela Camil, hermana de Jaime Camil, actriz también. Actriz. Y para que ustedes entiendan, es una mujer que vamos a suponer en su momento también pretendientes le deben haber sobrado. No tienes una idea. Por lo guapa que es. Elegante Claro. del socialité. Ajá. Algo que la distingue es justamente esa... siempre ha sido una mujer muy elegante, muy distinguida, del Tiene socialité, con mucho garbo, que eso... Y decían, imagínate, yo en aquel tiempo solo para mujeres... ¿cómo es posible? Decían que yo estaba, en México decimos dar braguetazo cuando dices que estás buscando la fortuna del... Y a mí me ha dado mucha risa. Quiero explicar, Sergio, porque a lo mejor la gente no sabe, algunos no se recordaban lo que era Solo para Mujeres. Era un espectáculo que se hizo viral, antes de que las cosas fueran virales en México, donde el caballero puso un elenco de actores famosos a básicamente hacer striptease, encuerarse sobre el escenario, y eso fue un fenómeno en este También país. fenómeno mundial, internacional. Claro, una locura. Y claro, entonces lo que tú dices, tú con ese espectáculo de encuerarse con una de las niñas de sociedad más prominentes. Pero de todo imagínate, México. estaba yo haciendo la telenovela de La Fea Más Bella, donde hacía yo el personaje de Luigi, que era un gay. Salía yo con Luigi Lombardi, que todo el mundo amó a Luigi, era el primer, digamos, gay que se hacía en la televisión y generó mucha polémica. Entonces, la gente llegó a dudar incluso de mi preferencia sexual por ese personaje, y al mismo tiempo, los fines de semana estaba yo de gira con Solo para Mujeres, quitándome la ropa y demás. Entonces, éramos agua y aceite. Y la gente decía, no van a durar, no tiene nada que ver uno con el otro. Y hoy llevamos 21 años juntos, casados, felizmente con 2 hijas extraordinarias, Antonia y Victoria, que te digo, Isabela, tenían que pasar muchas cosas en mi vida para que llegara Isabela. Y te pregunto, ahora que tus hijas ven que sus padres son del medio artístico, Sí. ¿tienen alguna inclinación? ¿Les ves algo por las venas? ¿Te lo han manifestado o no? Pues mira, eso se trae en las venas. Ya las dos han hecho de todo. Las dos han hecho ya películas. Antonia ya hizo una novela con Juan Osorio. Hacen comerciales, son más influencers apenas que actrices. Y lo traen. Yo no sé qué vayan a hacer. A mí lo que más me importa es que sean felices y que lo que hagan, lo hagan desde el corazón, no por necesidad. Y no sé qué es lo que vayan a hacer. Pero lo más importante para mí es que sean felices. ¿Y cómo enamoraste a Isabela Camil? Siendo auténtico, lo que te digo, me dicen, oye, ¿nunca te amedrentaste? Porque no, al contrario. Siempre fui seguro, es lo que te digo, siempre fui seguro, siempre fui yo. De hecho, cuando llego a platicar con ella y todo, le pido su teléfono, había mucha prensa y todo, porque era la conferencia de prensa del evento. Le digo, oye, a ver si nos vemos, te llamo para salir. Sí, claro que sí. Y le hablo a mi asistente, le digo, Alex, llega y le digo, oye, te va a dar el teléfono, voy a atender a la prensa en lo que te... Y eso para ella fue... O sea, en lugar de pedirle yo su teléfono y todo, le dije, dale mi teléfono. Y eso se sintió ofendidísima. Claro. Sí se lo dio, pero tardó 2 o 3 meses en responderme. No me respondía. Muy bien, Lila, muy bien. No me respondía y dije, está bien. Y un día me le... ¿No tiraste la toalla? No, ¿Y eso? no, porque dije, no insistía. Era como, ya la veré en algún momento. Y un día me la encuentro en el aeropuerto, nos cruzamos en el aeropuerto, ella venía con su mamá y su hermana, y yo venía de un show de Solo para Mujeres, venía yo todo desvelado, con gorra, sin rasurar. Y ahí nos cruzamos y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le dije, no me has respondido, ¿eh? Y me dijo, se murió de risa y me dijo, ya te voy a responder, márcame mañana. Y le marqué y nos vimos. Y te voy a decir una cosa, la invito a salir en México, la primera vez que le invito a salir, y la invitada fue a ver a Ricky Martin. Ricky Martin vino a México al Auditorio Nacional y yo siempre tuve buena relación con él desde que estaba yo en Chévere. Claro. Conocí a su manager y todo, a Joselo, grandes amigos míos, y me habló, oye, vamos a estar en México, papi, aquí te vemos, y no sé. Y la invité.
fuimos a ver a Ricky Martin y pasamos al backstage y se la presenté. Era mi primer salida, no éramos novios ni nada. Bueno, pero quedaste elegantísimo de París con Claro. esa presentación backstage. Y le presento a Ricky y le digo a Ricky, mira, es mi novia, mi futura esposa, ya nos vamos a casar. Y es más, le dije a Ricky que quería que fuera mi padrino. Y Ricky, papi, claro que sí, te llevas un gran hombre, no sé qué. Y ella, pero no creas que ella porque ella, a ver, te estoy hablando de que ella se codeaba con Bono de YouTube, con Quincy Jones, sí, tampoco creas que yo me lucí con Ricky Martin. Y yo creo que para que la gente entienda, pues su papá claro, es uno de los grandes empresarios de México que tiene un nivel súper altísimo. Y, amigo claro, de Ronald Reagan, de Quincy Jones. Correcto. Que en paz descanse mi suegro, le mando un fuerte abrazo hasta el cielo, siempre fue un gran ser humano, pero las relaciones que mi suegro tenían, y a mí me tocó, cuando vino YouTube a México, los invitaron al rancho a comer y ese día nos enteramos que íbamos a ser papás, por ejemplo. En la comida con YouTube y yo ahí con Bono y con todo el grupo y todo, y ellas ahí conviviendo con ellos, eran grandes amigos. Mi suegro le regaló unos lentes Bono autografiados y una guitarra. Qué y todo. maravilla. Y yo estaba grabando La Fea Más Bella. Llegué al rancho, estuve ahí con ellos un rato y me regresé, me tomé foto ahí con ellos. Y ese día nos enteramos que mi mujer y yo, que Isabel y yo íbamos a ser papás, porque le llevé la prueba, porque tenía ya unos días de retraso, yo le llevé la prueba, se la entregué, cuando me la da, sale del baño y me la da, la guardo en mi chamarra, me subo a la moto y me regreso a Televisa. Y en aquel tiempo no había celulares ni nada, había beepers. Claro. Había beepers. ¿Te acuerdas que le mandé un bipazo? Le dije a la señorita, dígale por favor, las amo a las dos. O sea, ella se enteró que iba a ser mamá de un bipazo que les dije, las amo a las dos. Y yo siempre decreté que iba a ser mujer. Y efectivamente, fue mujer, todo fue... Ese son el tipo de experiencias y de cosas que vivimos, y todo el mundo se burlaba y decía que no van a durar, no tiene nada que ver uno con el otro. Claro, Sergio está dando braguetazo, y yo te voy a decir una cosa, yo de Jaime Camil recibí mucho cariño, mucho amor hacia mí, hacia mi familia, y siempre se lo voy a agradecer, pero yo nunca tuve un contacto, un apoyo económico ni nada, jamás. Esa es una cosa importante, que eso hizo que tanto Jaime como mi mujer me respetaran mucho más, porque todo lo que tengo es por mi trabajo. Y qué bueno que lo aclares, porque la gente a veces es muy atrevida en emitir juicios de valor sin conocimiento de causa. Y lo hacen con es un vividor. Claro. Se casó con Isabela para que el suegro la mantenga. Y él tiene éxito por los Camil. Cuando yo conocí a ella, yo estaba grabando Luigi Lombardi, estaba en Solo para Mujeres, ya había estado en Garibaldi, me iba estupendamente bien. Y además, porque a lo mejor la gente no lo sabe, tú eras empresario de sacos. Yo me recuerdo que tú tenías una marca de trajes para caballeros, de sacos, que ibas a las alfombras rojas con tus propios trajes. Así es. Que esos son emprendimientos que tú mismo los hiciste. Así es, y yo como empresario, fíjate, yo he traído a México Bob Dylan, Lana del Rey, traje a David Guetta al Estadio Azteca, Imagínate. Traje a Shakira, traje a Enrique Iglesias, traje a Red Foo, o sea, como empresario. Yo he hecho empresa y siempre he invertido mi tiempo, mi dinero, he generado empleo, y esa es mi forma de trabajar y hacer. A veces me va bien, a veces me va mal, pero nunca he tenido miedo al fracaso. E inclusive, que lo quiero tocar antes de que terminemos, te metes en la política. Como que ¿por qué se te ocurrió meterte a ser diputado? Porque la vida me lleva a que, siendo figura pública en aquel tiempo, pues no había redes sociales ni nada, pero me doy cuenta, no existía el término influencer, pero sí la fama. Y me doy cuenta que una opinión tuya genera cosas positivas o negativas. Y yo decía, ok, ¿de qué me sirve la fama si no la uso para algo bueno? La fama tiene que ser utilizada para apoyar fundaciones, niños con cáncer. Mi familia y yo siempre hemos estado, mi familia, hablo de mi mujer Isabela y mis hijas, hemos estado muy involucrados en causas sociales a beneficio del medio ambiente, de los animales, y yo específicamente de los niños de primera infancia, de 0 a 6 años, que son
descuidados, maltratados. Y el estar como figura pública siempre he hecho cosas para ayudar a esas fundaciones. Entonces, eso me llevó a la política. Eso me llevó. Yo no estoy en la política por necesidad. Hay gente que dice, claro, vives del erario público. Digo, ¿qué afirmaciones tan estúpidas? Yo gano más como actor y como productor que como político. Desde luego. O sea, yo no entré a la política por un tema económico, porque estando como político, yo recibo una dieta que no es un sueldo, es una dieta o una remuneración por el tiempo que le dedicas. Y para mí, hacer política y ayudar a la gente a través de la política, porque de eso se trata. Para mí me apasiona muchísimo. Después de todo lo que he hecho en mi vida, creo que la culminación de lo que hago, de mi trabajo y todo, es poder ayudar a la gente a través de la política. Y comprometerme con esa gente. Hay quienes entienden, la política te da poder, pero no te da poder de soy poderoso, de yo hago lo que quiero, sino te da poder de resolver, poder ayudar. Entiendan el poder como eso, poder resolver, poder ayudar, poder buscar soluciones. Y hay políticos que viven de la política o viven por el poder de sentirse poderosos. Yo he sido exitoso durante mucho tiempo y he tenido fracasos durante mucho tiempo. Yo he estado arriba, abajo, arriba. Yo he sentido lo que es el éxito. He valorado el éxito que te da poder. He estado abajo, hasta abajo, de lo más abajo que te puedes imaginar, que la gente desconoce. Y he valorado estar hasta abajo. Por eso cuando estoy arriba, trato de ser la persona más cercana y humilde con la gente, porque la vida me ha enseñado eso. Yo aprendí de dos personas que llevo en el corazón y en la mente, que es Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel y José José. Yo tuve el honor de conocerlos a ellos dos en plano personal, como amigos, y escucharlos y aprender de ellos. Y siempre los consejos de ellos fue la humildad. Y quizá de repente la gente confunde humildad con otra cosa, porque yo tengo que reconocer que no soy humilde. No soy humilde porque reconozco y digo que soy exitoso, porque me va bien, porque estoy contento. Y la gente quiere que sea sumiso. Confunde humildad con sumiso. Yo no tengo por qué. Yo soy humilde con la gente, con mi trabajo, con lo que hago. Igual mi hijo. Y confunden, dicen, es que son soberbios porque dicen que son exitosos. ¿Y por qué no lo voy a decir si sí lo soy? Si he logrado todo a través del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, he logrado lo que tengo. Claro que lo digo, yo no tengo por qué estar haciéndome el chiquito, porque lo que tú decretas y hablas es lo que generas. Si tú hablas de abundancia, hablas de éxito, hablas de ser grande, es lo que reflejas. Y eso se lo he hecho y se los enseñé a mis hijos. Y se lo digo a todos y a cada uno de los jóvenes que me escucha. Hablen en abundancia, hablen bien de ustedes, hablen de que son chingones. Nunca se subestimen ni se menosprecien. Entonces la gente confunde eso con, es que son soberbios. Si ser soberbio o ser me dicen oportunista. Si ser oportunista es ver y aprovechar las oportunidades en la vida, sí soy oportunista. Porque la gente me dice oportunista, porque tengo una visión de ver lo que muchos no ven. No me importa que me digan oportunista o soberbio, pero nunca dejen sus sueños porque otras personas te critican y te lo dicen. Y te lo agradezco enormemente que seas tan franco, porque en el fondo lo que Sergio está diciendo es: reconoce tu valor y no te vendas por menos. Así de sencillo. Así de sencillo. Te quiero agradecer tanto esta entrevista, Sergio, porque creo que hoy la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos va a descubrir a un Sergio Mayer que no conocían. Aparte de tu inteligencia emocional, tu sensibilidad, tu historia, que es tan maravillosa e inspiradora. Y siempre termino con la misma pregunta para todos mis invitados. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a las personas para superar los obstáculos en la vida, para alcanzar el éxito? Es muy difícil dar consejos porque cada quien tiene su historia y su vida. Lo que yo platico, como lo platico en mi libro, Entre el infierno y el éxito, de mis historias, es: yo aproveché las oportunidades que yo me busqué. Yo no me senté a esperar que me abrieran la puerta, que me hablaran de Televisa, que me hablaran para un show. Siempre busqué mis oportunidades. Nunca se sienten a esperar. Decrétalo.
piénsalo, ten disciplina. Y cuando yo hablo de disciplina, los jóvenes me preguntan, ¿cómo logro la disciplina? No nada más es decretarlo, no porque diga, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, voy a bajar de peso, ya lo decreté, lo vas a hacer. Tienes que decretarlo, pero tienes que actuar en consecuencia y tienes que empezar con las acciones. Si vas a bajar de peso, levántate 10 minutos antes y empieza a hacer ejercicio, y luego 15 minutos antes, y luego empieza a cuidar tu alimentación, y luego eso te empieza a llevar a acciones que te llevan a la disciplina. A los jóvenes les digo, hoy en día es muy difícil que entiendan cómo tener disciplina. La disciplina empieza aquí, pero con las acciones, no nada más porque lo pienses y lo decretes. Eso es lo que empieza a llevar a una persona a ser triunfador. Eso es mi experiencia, se los recomiendo. Yo no doy consejos, pero les hablo de lo que a mí me ha funcionado, y que quieran tomar lo que quieran, adelante. Pero nunca permitan ni que un familiar, un amigo te tire tu sueño. Siempre lucha por tus sueños, no importa por muy loco que esté. Yo decía, entrar al medio artístico era como ir a la luna, porque yo estaba en otro mundo. Y hoy me doy cuenta que sí se puede, y especialmente para esa gente latina hermosa, que son un ejemplo de vida y de trabajo, que sacan adelante a sus familias y que sacan adelante a su país, trabajando desde Estados Unidos, mandando remesas, mandando apoyo. Yo les mando bendiciones, les agradezco por ese cariño, por ese trabajo, por ese esfuerzo que hacen todos los días para sacar adelante, porque los latinos somos gente trabajadora, gente chingona, gente con un esfuerzo maravilloso, y nos merecemos la mejor. Piensen en grande, piensen en abundancia, y así es como van a recibir la vida. Amén. Miren, no se pongan techos, no se pongan límites, piensen en grande, como lo dijo él, sueñen en grande. Y sin lugar a duda, acción mata pensamiento. Tú lo puedes pensar, pero si no actúas sobre ello, no vas a alcanzar ningún resultado. Así es. Muchísimas gracias por estar acá. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Ha sido un deleite conocer tu historia de vida, y sé que hoy la gente lo todo en cortito. Yo les recomiendo de verdad que lean el libro. Que lean el libro. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital, incluso por Amazon. Los que no les guste leer, está el audiolibro. Claro. Y ahí van a encontrar de todo. Aquí en la descripción del episodio voy a dejar el nombre del libro por si lo llegaste a no escuchar. Y como siempre les digo, si te gustó este contenido, dale like, coméntame qué fue lo que más te gustó de lo que dijo Sergio el día de hoy. Pero sobre todo y por encima de todas las cosas, compártelo. Porque nunca sabes cuándo alguien de tu entorno, de tu familia, de tus amigos necesitaba escuchar uno de los consejos que dio hoy Sergio para cambiar el rumbo de su vida para bien y para siempre. Desde México, desde el hotel Gran Fiesta Americana, que ha sido nuestra anfitrión en este espectáculo que ha sido sacar cara a cara con Rodner de Miami a México por primera vez. Te quiero dar las gracias nuevamente. Y saludos a Isabela y a las niñas de mi parte, y que ojalá que tu hijo gane el reality. Esperemos que sí, y gracias por permitirme conectar con esta gente hermosa, maravillosa de Latinoamérica, que mira, los llevamos en el corazón. Y muchísimas gracias, porque gracias a su audiencia somos el podcast número 1 de habla hispana en los Estados Unidos, con más de 5 millones de visualizaciones al mes. Un beso, nos vemos pronto en otro episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.